Un cordial saludo. Vamos a dar continuidad entonces al curso de presupuestos y finanzas. Hoy veremos 4 puntos fundamentales que son planificación estratégica y presupuestos, metas financieras, elaboración del presupuesto y los criterios utilizados, y finalmente veremos lo que es los lineamientos internos del presupuesto. Comenzamos entonces con planificación estratégica y presupuesto. Acá lo que vamos a decir en resumidas cuentas es que tanto una planificación estratégica como un presupuesto difieren en aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el tiempo. Una planificación estratégica es de largo plazo, normalmente 3 a 5 años, en tanto que el presupuesto obedece al corto plazo. En una planificación estratégica se toman en cuenta aquellos aspectos que están alineados a los objetivos de una organización, cuál es la misión, cuál es la visión. Por lo tanto, las definiciones estratégicas obedecen, como su nombre indica, a un aspecto estratégico. El presupuesto, en cambio, está inmerso dentro de lo que es un plan de corto plazo, y básicamente es una herramienta que define aspectos cuantitativos y su horizonte para alcanzarse es de por lo menos un año. Ambos elementos permiten, obviamente, de alguna manera medir los resultados que se van logrando en el tiempo. Principalmente el presupuesto es una herramienta que funciona idealmente en los aspectos operativos. Vale decir, esta herramienta nos permitirá monitorear mes a mes, semana tras semana, cuál es el objetivo que se va cumpliendo en cuanto al presupuesto. Presupuesto en general, que tiene que ver con las ventas, los costos, los gastos y otras consideraciones adicionales. La planificación estratégica define qué rumbo tenemos que seguir dentro de la empresa, ¿sí? Por eso se dice que es estratégico. Es un esfuerzo común para la toma de decisiones y acciones que definen y guían los objetivos. También hace referencia a lo que se conoce como el POA. El POA son siglas que significan Plan Operativo Anual. Se dice que hace referencia, pero no significa que lo sea. Entonces, un plan estratégico tendrá por detrás, llamémosle así, año tras año, planes para que pueda lograrse lo que se define en ese plan estratégico. Esos planes, a su vez, tienen un presupuesto asociado de corto plazo. Es, por así decir, estratégicamente, una empresa puede desear que de aquí a 5 años se logre una rentabilidad positiva del 20%, pero sin embargo, a fecha actual, la rentabilidad no es del 20%, sino quizás es una rentabilidad del 1%. Pero estratégicamente, la empresa desea llegar a un 20%, y para lo cual definirá acciones estratégicas para el logro de ese objetivo del 20% de rentabilidad. Esas definiciones estratégicas pueden obedecer a distintos aspectos: hacer una inversión, crear una sucursal, contratar personal, etc. Es decir, varios elementos que son estratégicos, llamémosles así, que permitirán el logro de ese 20%. En cambio, el presupuesto dirá cuáles son las metas de las distintas partidas que componen el presupuesto en el corto plazo, a un año. Vale decir, vamos a suponer que el presupuesto del año siguiente queremos lograr una rentabilidad positiva del 5%. Perfecto, entonces se definirán una serie de acciones para ese logro. De repente, uno es incrementar las ventas en cierta magnitud, para lo cual incrementar las ventas supone un gasto asociado,
incorporar personal, hacer gastos de marketing. Esto tiene una responsabilidad, tiene una cabeza, ¿de acuerdo? Pero, en fin, esas son las diferenciaciones un poco de lo que es lo estratégico, de aquello que es el presupuesto, y una planificación estratégica siempre obedecerá a aquello que queremos lograr en el largo plazo. En cuanto al presupuesto, es simplemente una herramienta que obedece al corto plazo y está inmersa dentro de un plan anual, ¿de acuerdo? Un plan estratégico en general tiene distintos planes que atañen de acuerdo a sus distintas áreas. Puede ser el área financiera, comercial, el área de producción o el área operacional, etcétera, etcétera. El aterrizaje va de esa manera, lo mismo que en un plan de corto plazo va de esa misma manera. Para lo cual hay que hacer análisis del entorno externo, conocer la competencia, los precios, etcétera. También hay que analizar internamente cómo está la organización, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, etcétera. Normalmente se hace un análisis FODA para estos aspectos. Y bueno, hay que considerar muchos análisis para poder definir un presupuesto e inclusive un plan de corto o inclusive la propia planificación estratégica. Bien, ya lo habíamos hablado, son elementos que se integran, tanto la planificación estratégica como el presupuesto. No son los mismos, difieren en términos de horizonte de tiempo, en su concreción y en las responsabilidades. Normalmente algo que es estratégico no está vinculado, por ejemplo, con una persona operativa, ¿de acuerdo? No tiene relación. Lo estratégico normalmente lo define un directorio, la gerencia general con el directorio, los accionistas, porque son definiciones macro y estratégicas que básicamente trazan el rumbo de la organización. Sin embargo, ya al momento de aterrizar las cosas, posiblemente las cabezas implicadas son las gerencias de las áreas principales, comercial, puede ser finanzas, puede ser la parte operacional o planta, producción, etcétera. Y bien, ya dijimos que el horizonte de tiempo es muy diferente en planificación estratégica y en presupuesto. Ahora vamos a hablar de las metas financieras. De alguna manera, a lo largo de este curso hemos venido tocando algunas de ellas, ¿sí? Vamos a ser muy breve en esta parte, indicando de que en un presupuesto deberán incluirse las metas que se quieren alcanzar. Entonces, se hace foco en distintos indicadores. Puede ser, por ejemplo, indicadores de rentabilidad, que básicamente plasman los deseos de los accionistas, de los dueños. Pero estamos hablando del corto plazo y tenemos que ser consecuentes, congruentes con esto que se define. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver que tienen que hacerse algunos análisis previos para ello. Por lo tanto, estas metas de rentabilidad, de margen, etcétera, deberán estar incluidos dentro de un presupuesto, y el presupuesto también puede suponer metas, por ejemplo, de reducción de gasto, ¿sí? Obviamente con previos análisis de las partidas que componen un gasto. Seguramente la instancia que corresponda dirá, ok, en estas partidas podemos reducir, esta es una meta de reducción que la vamos a incorporar en el presupuesto, de tal manera que cuando se ejecute el presupuesto, esas partidas ya no estén con los valores que inicialmente se venían considerando, sino que ya hay una reducción en esas partidas. Y posiblemente en otras partidas habrá un incremento. Bien, entonces, otra consideración a tomar en cuenta, por ejemplo, son las unidades de negocio y las líneas de producto. Vale decir, una empresa puede tener distintas unidades de negocios, por lo tanto se deberán definir
¿Cuánto es la rentabilidad deseada de esa unidad de negocio? ¿Cuál es la rentabilidad deseada en la unidad de negocio A, en la unidad de negocio B o C, etcétera? Habrá que hacer análisis previo. A su vez, también es importante definir las metas de las líneas de producto, que no solamente cuando hablo de las metas, no me refiero solamente a rentabilidad. También hacemos referencia a los niveles de ventas que se tienen que lograr por líneas de producto. Y habíamos dicho en anterior sesión que las líneas de producto corresponden a aquellos grupos de productos con similares características y que comercialmente hablando persiguen fines similares, ¿de acuerdo? Entonces también hay que definir cuáles son las metas de ventas, de margen, de rentabilidad asociada a cada línea de producto y ni que se diga también a las unidades de negocio. Todo esto debe estar plasmado en un presupuesto. Por otra parte, es importante considerar que todas aquellas metas que uno se define necesariamente tienen que ser realistas. Vamos a suponer que una empresa está en una situación sensible donde la rentabilidad es negativa, menos 3%. Si la rentabilidad lograda de los últimos 2 años de esta empresa hipotética es negativa, 3% el año actual, el año anterior fue 2%, el año anterior fue 1%, entonces para el año siguiente yo no debería básicamente considerar una rentabilidad, por ejemplo, del 20%, porque primero debería yo salir de esa situación de rentabilidad negativa a un equilibrio y luego recién tender a una rentabilidad positiva. Entonces tenemos que ser congruentes al momento de definir las metas de acuerdo a nuestra realidad. Esto es importante y fundamental. Una vez que básicamente se definan las metas y sean aprobadas, se incluyen en un presupuesto, ¿de acuerdo? Y cuando se incluyen todas las metas, hay que hacer una corrida de los datos donde se los analiza. Por ejemplo, de acuerdo al análisis previo, se define de que las ventas se incrementan en un 3%. De repente, en el presupuesto se considerará no solo un crecimiento del 3%, sino algunos otros aspectos que de repente se puedan realizar. Y vamos a suponer que una organización define un crecimiento del 5%, ¿de acuerdo? Justificado, soportado. Bien, esto se autoriza, se aprueba y el presupuesto con ese 5% de ventas tendrá un comportamiento, se analizará cómo son los resultados, etcétera, y si es necesario se ajustan estas metas, porque también habrá metas del gasto, metas del costo, etcétera, y no necesariamente la primera versión de presupuesto que se obtenga es la versión definitiva. De repente hay que analizar un poco más la información, hacer algunas cirugías en los datos, algunos análisis previos, reconsiderar algunos esquemas que inicialmente no se tenía plasmado. De ahí saldrá una versión segunda del presupuesto y una versión final para su aprobación. Las metas financieras no pueden alcanzarse si no se definen estrategias y acciones operativas. ¿A qué nos referimos con esto? Las metas no se pueden alcanzar con los simples deseos. Las metas financieras no se podrán alcanzar si no se definen aspectos del cómo alcanzarlo. Y estas son las estrategias y las acciones operativas. ¿De acuerdo? Si yo me defino una meta, por ejemplo, de crecimientos en ventas del 10%, pero no defino el cómo alcanzar esta meta, posiblemente no logre alcanzar el 10%, porque tengo que trazar bien el camino del cómo lograr esta meta.
Estas son las estrategias y las acciones operativas. De pronto se tendrá que incrementar el gasto de marketing, de pronto se tendrá que incorporar personal comercial para vender más. Vale decir, hay acciones que uno tiene que definir operativamente hablando para poder alcanzar las metas. Por otra parte, el control o monitoreo es fundamental, porque si yo defino un crecimiento de ventas en 10%, y durante todo el año no me preocupo en monitorear si lo estoy logrando, pues no podré replantear mis estrategias ni tampoco redefinir mis acciones. Entonces es fundamental que con la periodicidad mínimamente mensual se tengan que hacer los controles monitoreos en virtud de alcanzar los resultados que se han definido. Entonces, esto no aplica obviamente solo a un área, aplica a todas las áreas, porque seguramente habrán muchas metas que están incorporadas en el presupuesto. Acá un cuadro simplemente resumen donde se aprecian distintas metas que obedecen a las partidas, por ejemplo, del estado de resultados. Un directorio con la ayuda del gerente general puede definir algunas metas de corto plazo para el siguiente año, donde las ventas, por ejemplo, crezcan en un 10%. Se pueden apreciar distintas definiciones de metas, inclusive en el gasto de comercialización un aumento del 7%. Vale decir, no necesariamente los gastos tienen que disminuir, pueden aumentar. Apreciar que la utilidad neta en términos porcentuales se ha definido en mínimamente 4% o superior. Entonces, estos valores dependen de cada organización, depende de cuál es la actual salud financiera de la empresa. En términos generales se harán análisis previos. Esto le corresponde a una instancia financiera, analizar cómo está. Después, analizar con la instancia gerencial, ver qué se puede establecer, y el directorio, con base a esa información, definirá también los parámetros que deberán incluirse en el presupuesto, como bien dijimos anteriormente. Elaboración del presupuesto y criterios utilizados. Para elaborar el presupuesto, ya lo dijimos en anteriores sesiones, debemos tener en cuenta el entendimiento del entorno externo e interno. Hacer un FODA, una matriz FODA, es muy fundamental, ¿de acuerdo? Pero también hay que analizar la información histórica en cuanto a, por ejemplo, ventas, gastos, costos. También analizar no solamente los estados financieros, sino otros aspectos que tienen que ver con las consideraciones cualitativas, ¿de acuerdo? Pero es fundamental analizar cuál ha sido ese comportamiento histórico de los datos, las ventas, etc. Por lo cual hay que analizar las tendencias, porque las ventas pueden tener una tendencia, por ejemplo, a crecer, a mantenerse, a disminuir. Entonces eso ya me da una señal de cómo será el comportamiento para la gestión siguiente, y ese comportamiento yo lo debo tomar en cuenta para mi presupuesto. No solamente hablamos de ventas, sino también pueden ser del gasto, pueden ser del margen, de la rentabilidad y de muchos otros elementos financieros que son claves al momento de realizar el presupuesto. Pero las tendencias son fundamentales. Si tengo una tendencia de ventas que es hacia la baja, yo no deberé considerar significativamente un incremento. Entonces es muy cuidadosa la situación. De repente unas definiciones pueden ser mantener unas tendencias los primeros meses del año, luego hacer que sea casi permanente, casi constante en cierto periodo de tiempo, luego subir gradualmente esas ventas. Entonces mucho depende también de cuáles son los aspectos estratégicos que yo voy a seguir para poder romper esa tendencia. Entonces hay que ser muy
cautos al momento de realizar el presupuesto y no solamente considerar aspectos del deseo, sino aspectos de tendencia y aspectos, en este caso, también de la estacionalidad de una organización. Importante analizar de manera global la información. Cuando digo global es que, por ejemplo, una partida tal como las ventas puede tener un valor. Sin embargo, esas partidas de ventas pueden componerse en distintas subpartidas y luego tengo que analizar a un nivel detallado. Lo mismo pasa con otras partidas, por ejemplo, del costo, del gasto, donde se abren en subpartidas y estas subpartidas las tengo que analizar. Cuando analizo solo información global y no veo la información detallada, estamos cometiendo un error porque en las subpartidas pueden haber algunas consideraciones muy importantes. Por ejemplo, una subpartida del gasto puede que ya al año siguiente no se la considere o que de repente se haya definido de que ya no va a haber más gastos en esa subpartida. Entonces sería un error no ver el detalle de las subpartidas, en este caso del gasto. Por eso es muy importante ver la información no solo global, sino a un nivel detallado. Ya dijimos antes que es muy importante ver las unidades de negocio, las líneas de producto, son consideraciones a tomar en cuenta. También el plan de cuentas, y es muy importante considerar de que cuando se está haciendo un presupuesto también se tenga que analizar cuál es la situación, llamémosles así, proyectada, pero sin ninguna intervención de meta. Vale decir, vamos a suponer que no ponemos ninguna definición de meta en el presupuesto, sino que la situación en comportamientos normales nos tiene que decir algo. Si la empresa no introduce ninguna mejora, ¿qué pasaría? Entonces es un escenario sin intervención, sin meta. ¿Ok? Pero es muy importante analizar el qué pasaría si no hay ninguna intervención. Y luego, con las definiciones de metas, ahí se deben considerar cómo cambiarían los resultados con las definiciones que se tomen en cuenta. Una vez más mostramos de que la consolidación de metas financieras son fundamentales, se definen, se cuantifican y se incorporan en el presupuesto. Las partidas pueden considerar aumentos o reducciones o mantener los montos. Esto es relativo, algunas partidas pueden subir, otras pueden bajar, otras pueden mantenerse. Normalmente se hace foco en los gastos y los ingresos, pero esto puede aplicarse en distintas partidas, no solamente del estado de resultados, sino también del balance general. Lo que sigue después es elaborar el presupuesto, incluyendo todos los elementos que anteriormente hemos mencionado, vale decir, las metas, los incrementos, la historia, el análisis del entorno interno, externo, el FODA, es decir, todo ello debería ser elementos previos para después tener una versión inicial del presupuesto, ¿no? Y hecho eso, lo que sigue es analizar los resultados, si son razonables, si son congruentes, si van a las expectativas de los dueños, y si hay algún ajuste que hacer, pues simplemente se hacen los ajustes y se obtiene una versión siguiente del presupuesto, y así sucesivamente hasta tener una versión final y aprobada. Esto tiene que realizarse obviamente antes de que arranque la nueva gestión. Como ya están definidos los aspectos, llamémosle cuantitativos, y bien lo dijimos anteriormente, definir el qué es fundamental, pero definir el cómo es también fundamental. Se definen cuáles son las acciones operativas a seguir, para lo cual se definen cronogramas, el cuándo se va a hacer cada acción, el qué monto se va a hacer en el gasto, porque cada acción tiene su repercusión en el gasto, quién es el responsable, ¿no? Tomar en cuenta los momentos exactos de cuándo se va a hacer cada acción, ¿de acuerdo? Y estos son monitoreos que hay que seguir.
Bien, vamos a pasar a esta otra parte, que son los lineamientos internos a considerar en el presupuesto. Nos referimos a lineamientos internos porque en una organización deberían haber políticas internas o instructivos o procedimientos que me permitan crear un presupuesto, monitorear un presupuesto, definir cuáles son las instancias de autorización, etcétera, etcétera, hasta incluso ejecutar el presupuesto. Todo esto es gracias a los lineamientos internos que una organización defina. Y un lineamiento interno debe tener como contenido mínimo un objetivo, los alcances, las responsabilidades y toda la parte del desarrollo, todos los puntos que supone cumplirse dentro de ese lineamiento interno o esa política. Por ejemplo, debe considerar las áreas involucradas. Ese lineamiento interno del presupuesto de la empresa tiene que considerar cuáles son las áreas que participan, cuáles son las instancias de control del presupuesto, las jerarquías de autorización del presupuesto y también de ejecución del mismo, las coordinaciones operativas que se tienen que hacer en cuanto al presupuesto, el monitoreo de los desvíos, la reasignación del presupuesto, el tratamiento de las nuevas partidas en el presupuesto, porque no necesariamente el presupuesto es fiel. Vamos a suponer que a mediados de año aparece una nueva partida del gasto que hay que incorporarla sí o sí, entonces obviamente hay que incluir nuevas partidas, o incluso se habla del ABM de las partidas. ¿Qué es ABM? Significa altas, bajas o modificaciones de las partidas. En el año puede pasar de que una partida directamente no se ejecutó y ya no es necesario ejecutarlo, entonces tendríamos que quitarlo del presupuesto. Entonces eso supone un dar de baja a la partida. O de repente una partida tenía un monto asignado en el gasto y llegado el momento ese monto era muy significativo. Vamos a suponer que era de $5,000 mensuales la partida presupuestada para ese gasto, pero sin embargo la empresa va ejecutando no $5,000, sino $200, 300, 400, entonces habrá que modificar esa partida no debidamente justificada, etcétera. Entonces, un presupuesto supone muchas consideraciones como las que se están expresando en términos de normativa interna, de los lineamientos internos, ¿sí? Desde el momento inclusive de cómo se autoriza el presupuesto, quién autoriza y quién da el visto bueno para la ejecución del presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son las instancias de control? ¿Quiénes son los responsables de las ciertas partidas? Y obviamente un área, por ejemplo, comercial será responsable de los gastos de marketing, gastos comerciales, ¿no? Obviamente cada cabeza de área, cada gerencia de área tendrá responsabilidad sobre las partidas que les corresponde monitorear, etcétera. Finalmente, los impactos en el desvío del presupuesto tienen que ser congruentes con la proporcionalidad. En esta parte nos referimos, por ejemplo, a que las ventas tienen que ser congruentes con los gastos. Si hemos presupuestado crecer, vamos a suponer, en 10%, entonces no puede ser que los gastos crezcan en un 30%. Tiene que haber cierta congruencia. Y cuando se ejecuta ese presupuesto y las ventas en vez de crecer han bajado, no puede ser que en mi ejecución del gasto yo haya crecido, vamos a suponer, en ese 30%. Entonces tiene que haber congruencia entre los objetivos o las metas que yo estoy definiendo en cuanto a ventas, en cuanto a gastos y en cuanto a la relación que tiene que haber con las distintas partidas.
Y esto es fundamental porque esto hace un llamado a la integración entre las áreas para que puedan comunicarse y ver de que los objetivos, las metas que le corresponden también a cada área sean razonables y congruentes. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. La siguiente sesión vamos a hablar de las jerarquías de autorización del presupuesto, la supervisión del presupuesto, qué pasa con los desvíos del presupuesto. Vamos a hablar sobre los controles internos a considerar en el presupuesto y finalmente hablaremos de las consideraciones tecnológicas con el presupuesto. Muchas gracias.